¿Cómo no va a poder la mayor potencia del mundo con una pequeña isla? ¿Cómo un presidente llamado, según dice él, a hacer historia en el mundo no va a acabar con la tiranía, dice, de un régimen que está atormentando a la democracia de las Américas? ¿Cómo David, en una palabra, no va a poder contra Goliat? Trump ahoga más si cabe a Cuba. La acusa de estar ayudando a los militares venezolanos a mantener a Maduro en el poder. Es parte de la troika de la tiranía, así lo han denominado. Es la isla del mal y hay que terminar con su poder. Les puede sonar a cómic, a ciencia ficción, a anuncios, pero si escuchan las voces que emanan desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y también del propio Trump, pareciera que es un pulso de igual a igual. Quizá Washington se ha encontrado con alguien que no le teme y que le lleva retando durante casi 60 años. ¿Por qué mantener el bloqueo? ¿Por qué aumentar ahora las sanciones? ¿Por qué aplicar ahora el polémico capítulo de la ley Helms-Burton? Muy fácil. Por Cuba pasan muchos intereses que tiene Estados Unidos y muchas de las fobias que atesora ese país desde hace décadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom viajamos a la que se ha convertido en la isla de las pesadillas de Donald Trump. Empezamos. Actualmente Estados Unidos está modificando su relación con el pueblo de Cuba con el más significativo cambio de política en más de 50 años. Pondremos fin a un enfoque obsoleto que lleva décadas fracasando en la promoción de nuestros intereses. En lugar de ello, empezaremos a normalizar la relación entre los dos países. A través de estos cambios tenemos la intención de crear más oportunidades para los pueblos estadounidense y cubano y abrir un nuevo capítulo entre las naciones de las Américas. Ha llovido desde entonces, han pasado años desde esta palabra de Barack Obama, ¿no? Años en los que la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump se han tornado en hostilidad, hostigamiento, presión, insultos, aumento del estrangulamiento de la vida política, diplomática, económica y social de la isla de Cuba. Donald Trump considera al gobierno de Cuba como parte de ese nuevo eje del mal, del territorio americano, ¿no? Es uno de los puntales de esa maléfica troika junto a Nicaragua y Venezuela que hay que desbancar y que hoy, según la actual administración del presidente, respalda el terrorismo, el narcotráfico y encarna esos valores contrarios a los que Estados Unidos quiere exportar, vender a todo el mundo. Esos valores con los que Estados Unidos, Donald Trump, quiere convertir a todos a su fe. A la fe en la que hay solo un señor y el resto son los siervos. Ahora Trump alza la voz de todas las Américas, se erige como portavoz ya no solo de su país, sino del resto del continente y señala a Cuba directamente con el dedo. En este día de la independencia de Cuba apoyamos al pueblo de Cuba en su lucha por la libertad, la democracia y la prosperidad. El régimen cubano debe acabar con su represión de cubanos y venezolanos. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Cuba sigue socavando la democracia en las Américas. Trump, aferrado a la tradición injerencista de los Estados Unidos, emitió un mensaje amenazador, manipulador y desvergonzado contra Cuba ayer 20 de mayo, fecha que señala la proclamación de la República Neocolonial. No volveremos a ese pasado y defenderemos firmemente la independencia. Desde que Trump se sentará en el despacho Oval, las decisiones para insuflar miedo y temor a la isla, la verdad que no han cesado, ya lo han visto. Hemos visto, pues desde un aumento de las sanciones hasta amenazas veladas por la eventual presencia de militares cubanos en Venezuela, lo que según su círculo más cercano, me refiero a Bolton y compañía, no ha permitido a los uniformados bolivarianos que hayan dado su respaldo al autoproclamado, repito, autoproclamado Juan Guaidó. Cuba, esa pequeña isla plantándole cara al país más poderoso de la Tierra. Cuba mirando a los ojos al omnipresente país de las libertades, al ejemplo de la democracia en todo el mundo. Cuba como elemento incómodo para que Estados Unidos pueda seguir aplicando la doctrina Monroe, esta vez 2.0. Cuba, el gran escollo que parece tiene Estados Unidos en Venezuela. Desgraciadamente, la desacertada política del gobierno de Obama brindó al régimen cubano la cobertura política necesaria para expandir su perversa influencia y su imperialismo ideológico por toda la región. Ha permitido la presente colonización cubana de Venezuela. Desde hace años, el régimen cubano ha sofocado la independencia de Venezuela y contribuido directamente a la crisis actual para su propio provecho y su propia supervivencia.
Ay, colonización, madre mía. Y por este motivo y muchos más que dicen desde Estados Unidos están argumentados. Eso dicen, hemos visto el cierre de la embajada de ese país en la isla, las acusaciones que ha habido sobre esos ataques sónicos, sonoros a la sede diplomática, algo que quedó desmentido y que dejó al gobierno estadounidense, si me lo permiten, en ridículo. En definitiva, acciones de toda índole que no han cesado desde que Trump jurara el cargo hasta hoy. Incluso durante los últimos meses Estados Unidos ha restringido las cantidades de dólares que los cubanos emigrados pueden enviar a sus familias a la isla. Miren, hemos preparado esta gráfica para ustedes. El señor Bolton anunció que el envío de remesas a Cuba desde Estados Unidos se reducirá a un monto de $1.000 por persona y trimestre, algo que reduce y mucho la cantidad que se permitía en el mandato de Obama, quien había eliminado los límites existentes, lo que permitió que las remesas crecieran en 2016 hasta llegar hasta los 3.000 millones de dólares, según cifras del Departamento de Estado. Y para quien no lo sepa y no se esté viendo, las remesas son una de las fuentes principales de recursos para la economía isleña. Pues como ven, medidas que afectan a todo un pueblo y que son parte de un bloqueo que desde Naciones Unidas se condena un día sí y otro también. Una agresión por la que la gente cubana sigue padeciendo una política inmisericorde que solo busca la rebelión, el levantamiento, socavar el ánimo de los cubanos para terminar con el gobierno. No sé si les suena. De nuevo la misma fórmula. Que otros no se hagan el trabajo, por mucho que Trump ahora diga, en Japón lo ha dicho, que no quiere que eso pase con Irán. ¿De veras que no está buscando eso en Cuba? Entonces, ¿por qué no hace caso a Naciones Unidas? ¿Por qué no escucha a la comunidad internacional y a los propios cubanos? ¿Por qué no levanta el bloqueo? Rechazamos enérgicamente la amenaza del bloqueo total y completo de Trump contra Cuba. No hay operaciones militares ni tropas cubanas en Venezuela. Llamamos a la comunidad internacional a detener la peligrosa escalada agresiva y preservar la paz. Basta ya de mentiras. Somos Cuba. Confirmamos nuestro rechazo categórico al bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba por parte de Estados Unidos. Seguiremos apoyando firmemente las exigencias justas de La Habana para que el bloqueo se levante de forma inmediata. Esta posición es una exigencia solidaria de una aplastante mayoría de países del mundo. En la última sesión de la Asamblea General de la ONU, en diciembre del 2018, 189 naciones votaron a favor de la resolución que exige anular este embargo ilegal y tan solo 2 votaron en contra. Pero Trump va mucho más allá. El presidente de Estados Unidos ha implementado una medida que estaba vigente desde 1966, pero que no se ejercía, una legislación que hace que aquellos que quieran hacer negocios con La Habana pues se lo piensen 2 veces, para que se hagan una idea, si me permiten el símil. Lo mismo que ha hecho con Irán, con las sanciones, con el pacto nuclear, con el plan de acción conjunta. Les estoy hablando, y se lo vamos a explicar, del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton fue firmada por el presidente demócrata Bill Clinton en 1996 para endurecer el embargo comercial, económico y financiero que Estados Unidos impuso a Cuba en los años 60. Aunque la ley entró en vigor, los títulos 3 y 4 fueron suspendidos. El título 3 se creó para que los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, pudieran demandar ante los juzgados del país a las empresas que supuestamente se beneficiaban de propiedades en Cuba nacionalizadas tras la revolución de 1959. Por su parte, el título 4 restringe la entrada al país de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan negociado con dichas propiedades. Desde Clinton, todos los presidentes han enviado al Congreso una notificación cada 6 meses para impedir la entrada en vigor de esas provisiones, hasta que Donald Trump rompió esta tendencia. En marzo, Washington dio un paso sin precedentes al implementar de manera parcial el título 3 de la ley Helms-Burton, y el 3 de mayo dicha provisión fue activada por completo, lo que pone en riesgo a empresas de Canadá y la Unión Europea, que son los agentes con mayores intereses comerciales en la isla. La Unión Europea reitera su más firme oposición a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba por ser contrarias al derecho internacional. La Unión Europea evaluará todas las posibilidades a su alcance para proteger sus intereses legítimos, incluidos sus derechos en la OMC y el uso del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea. Pues como ven, Donald Trump sigue en su línea de, por un lado, dinamitar toda la herencia de Obama y por otro lado sigue implantando su ley de la jungla, sigue confrontando sus intereses a los de sus socios. Es un poco como sucede en el libro de Maquiavelo, si lo recuerdan, El Príncipe, en el que, en fin,
justifica los medios, y parece que eso es lo que está haciendo con Cuba, pero yo creo que con la mirada puesta en otro lugar, y ya lo hemos mencionado antes, creo que saben a qué me refiero. De todo esto vamos a hablar inmediatamente, ya saben dónde están nuestras redes sociales. Hoy nosotros contamos con el redactor del portal Cuba Información, con Lázaro Oramas, y después tendremos también otro invitado. Se tratará de Rafael Diéguez, coordinador general territorial de la Red del Tesoro para América del Norte. Empezamos de momento con nuestro primer invitado desde Miami. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Naciones Unidas vota todos los años esa resolución en torno al embargo, a ese bloqueo de Cuba, una acción que sin duda alguna se muestra de una manera unilateral por parte de Estados Unidos, y algunos pocos países, 2, 3, a lo sumo, lo apoyan. ¿Por qué se sigue implementando por parte de Estados Unidos si Naciones Unidas apela a que eso debería estar levantado desde hace ya muchísimo tiempo? Bueno, realmente es que Estados Unidos siempre ha hecho caso omiso a Cuba, se ha hecho el sordo y muchas veces mudos, no hablan, no escuchan. Y lo cierto es que la comunidad internacional estamos hablando de cerca de 30 años, acusando directamente a Estados Unidos y por supuesto calificando de brutal y asesino ese bloqueo en conjunto con decenas y decenas de países. Solamente Estados Unidos e Israel, y en oportunidad algunas islas que también tienen que ver con Estados Unidos, son las que están de acuerdo del famoso bloqueo, porque también ellos quieren llamarle embargo, eufemísticamente, cuando realmente es un bloqueo criminal que no permite el comercio con otros países. Porque este bloqueo no solamente es para Cuba, Carlos, es también para otras naciones, incluso los barcos que entran a La Habana no pueden llegar a Estados Unidos. ¿Te imaginas? Carlos, tenemos con nosotros ya, se ha incorporado a nuestra conversación Lázaro. Lázaro, estamos viendo cómo Donald Trump está pisando el acelerador con el tema de un aumento de sanciones, está restringiendo, pues algo como son las remesas. Hemos visto el anuncio también en el tema del turismo. Después hablaremos del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. ¿Por qué ahora mismo a Donald Trump le convendría, Lázaro, el estar apretando ese acelerador más aún con la postura que tiene Estados Unidos respecto a Cuba? Bueno, aquí hay un factor importante en la política exterior de Estados Unidos. Como todos sabemos, una política hegemonista, criminal, violadora del derecho internacional, que es lo que hace Estados Unidos a través de la mentira, la manipulación, el doble rasero, el sesgo político. En estos momentos lo que Donald Trump, esta administración, intenta, sobre todo, con este recrudecimiento del bloqueo, es decir, regresando a, desmontando todos los tímidos avances de la administración Obama después del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, y buscar en ese sector esos grupos de ultraderecha que cabildean en el Congreso de Estados Unidos de lejano origen cubano, pues asegurarse votos para una posible reelección. Lázaro. Estamos ahora han entrado en una, ya en una fase preelectoral, y esa es una de las vertientes. La otra es la creencia de que ha llegado el momento de retomar el dominio imperial, hegemónico, de lo que ellos consideran su zona de influencia natural, el patio trasero, América Latina y el Caribe. Lázaro. Para ello necesitan... Sí. Me gustaría decir, precisamente a colación de lo que estás diciendo, y preguntarle a Carlos. Hemos escuchado hace poco tiempo, relativamente, hace muy poco, al señor Bolton hablar de nuevo de esa doctrina Monroe. Es un poco lo que nos está hablando Lázaro. Es una doctrina Monroe que yo decía una 2.0, en lo que se ha tildado como esa, troika de la tiranía, señalando a Cuba, a Nicaragua y también a Venezuela. Parece que hay que buscar un nuevo eje del mal, ya no solo de cara a las elecciones, que es el deseo de Donald Trump, el salir reelegido, y por eso también está apretando, y bien sabe qué países puede apretar, sino también nos muestra la política exterior que quiere Estados Unidos para el continente, para América. Carlos.
Bueno, cuando se habla de guerrerista o de buscapleito, como lo conocemos en nuestros pueblos, hay que poner a Bolton en primer lugar. Él tiene una triste historia y ha estado buscando y tratando de socavar realmente la tranquilidad a través de la guerra. Y hay un pretexto, porque se le achaca ahora que Venezuela existe gracias a Cuba. No, Venezuela existe gracias a Bolívar, gracias a Chávez, gracias a una historia, gracias a 3 veces más pueblos que eso, porque están planteando que Venezuela existe porque hay 50 naciones que favorecen a Guaidó. No, pero Naciones Unidas tiene 3 veces 50 naciones más que esas. O sea, hay una correlación totalmente diferente. Y están utilizando como pretexto a Cuba para justamente decir, bueno, está Venezuela con su gobierno gracias a los cubanos. No, lo que está pasando, digamos, en Colombia y en América Latina es porque Estados Unidos tiene allí 7 bases militares desde hace años, controlando no solamente lo que pasa en Venezuela, sino también en toda América Latina. Entonces hay que preguntarse, Estados Unidos, en su doble moral, todavía no ha resuelto el problema de cómo va a resolver o justificar los cientos y cientos de militares que tiene y soldados en muchas partes del mundo y bases también. Y ahora, nada menos que Cuba tiene un ejército allí, sí, pero de batas blancas, educadores, de médicos, Carlos, como tienen en muchas partes del mundo, pero le mortifica la luz de Cuba, ¿comprende? Eso es lo que le quería transmitir a Lázaro. Lázaro, Sí. Las acusaciones que llegan desde Estados Unidos es que, digamos, el ejército, los altos mandos del ejército no se han puesto del lado, en este caso del autoproclamado Juan Guaidó, porque Cuba ha tenido una gran influencia. Es una de las acusaciones que está lanzando tanto el Departamento de Estado como el propio presidente. Y como estamos escuchando a Carlos, dice que sí, un ejército, pero de docentes, de médicos, etcétera, para ayudar al pueblo venezolano. ¿Hasta qué punto pueden esas, digamos, acusaciones, no sé si justificadas o no, en este caso se ve que no, dar pie a una injerencia o a un apoyo de Estados Unidos para intentar sabotear el gobierno de Nicolás Maduro? Lázaro. Bueno, aquí estamos ante el tradicional cinismo de la política de los Estados Unidos, particularmente esta administración está llevando a niveles inimaginables todos estos aspectos, la manipulación, la guerra mediática contra países libres, independientes y soberanos, el caso de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, el caso de Cuba, Nicaragua, por supuesto. Hay un plan diseñado, un plan diseñado desde hace mucho tiempo que está desarrollándose, está en pleno desarrollo. Y vemos cómo realmente es incalificable el que una persona que se autoproclama presidente en una plaza pública sea inmediatamente reconocido por Estados Unidos. Pero es que esa persona, el señor Guaidó, ha sido el escogido por el imperialismo norteamericano para servir, digamos, de punta de lanza a sus intereses, los grandes intereses con respecto a Venezuela y América Latina y el Caribe en su conjunto. Me gustaría volver un poco al tema económico, ya que hemos tocado la página política. Carlos, antes hemos hablado de que este bloqueo no solo es para Cuba, hay que llamarlo así, bloqueo. No hay que llamarlo embargo, es un bloqueo puro y duro, está afectando a otros agentes. Y estamos viendo cómo la aplicación ahora de este capítulo, el título 3 de la ley Helms-Burton, pone en colisión los intereses que puede tener, por ejemplo, la Unión Europea. Y estamos viendo cómo, después también preguntaré a Lázaro, cómo algunos están intentando ahora reclamar o llevar a los tribunales para expropiar algunos terrenos, algunas empresas, etcétera, etcétera. Lo que se está intentando generar es el mayor caos absoluto que rodee a la economía, incluso tirando por tierra empresas de aliados o socios, digámoslo así, como son países de la Unión Europea. Carlos. Sí, siempre se habla de relaciones Cuba-Estados Unidos. Yo prefiero hablar de relaciones contra Cuba de Estados Unidos. Si tú me dijeras, por ejemplo, de que Cuba educa, forma, gradúa médicos, jóvenes estudiantes norteamericanos, eso sí es relaciones de una nación con otra. No así de Estados Unidos. Hoy, en la presencia de este señor Donald Trump, con su soberbia, con su sarcasmo además, se está imponiendo para tratar de acabar con la imagen y con lo que significa, de ejemplo, Cuba.
pero ya no solamente con Cuba, tú lo has dicho perfectamente, es acabar con el comercio y también con propiedades de la Unión Europea. Es Estados Unidos contra el mundo utilizando precisamente a Cuba. Pero ¿qué pasa? Que Cuba tiene una revolución consolidada, Cuba es soberana y lo peor que ha hecho Estados Unidos históricamente es no reconocer la soberanía. Y Cuba es tan soberana como Estados Unidos. Ha hecho una revolución tan grande como la propia de Estados Unidos, porque Estados Unidos no debe de olvidar su pueblo, que Cuba también ayudó a la liberación de las 13 colonias, y sobre todo cubanos y mujeres de La Habana. Por tanto, que reconozca la soberanía, lo que hace falta de Cuba, y que no siga con esa gran hipocresía. Carlos, lo que sí me gustaría transmitirle a Lázaro es, ahora se pone en tela de juicio, hay que tirar un poco de historia y ver quiénes eran los propietarios o quién tenía la gran mayoría de todas esas tierras que Estados Unidos había explotado a sus anchas, digámoslo así, en la isla de Cuba. Es un poco un juego prácticamente de gángster. Se va a lavar las manos ya el gobierno, el poder ejecutivo de Estados Unidos, porque eso llegará a unos tribunales, y se está haciendo para intentar socavar aún más la economía cubana, yo creo que con un interés que es el levantamiento de la gente, que es lo que se ha intentado décadas tras décadas y no se ha conseguido, y décadas tras décadas intentar también acallar el socialismo, la revolución cubana, ¿no? Lázaro. Sí, bueno, lo que usted ha mencionado está tipificado como un acto de genocidio, o sea, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Hay un memorando del subsecretario de Estado entonces, Lester Mallory, que habla así claramente, o sea, es buscar que caigan los salarios reales, provocar hambre, sufrimiento, y que el pueblo se levante contra el gobierno. Evidentemente no lo ha logrado. Estados Unidos a lo largo de estos 60 años ha escogido y utilizado pretextos realmente cínicos, infames, para justificar una política que es violatoria del derecho internacional, es violatoria de las normas y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y hay que decir que la actitud y la trayectoria de los Estados Unidos, de las distintas administraciones de los Estados Unidos, tipifica como delincuente, o sea, un delincuente internacional que pretende ahora y lo pretende, pero no lo va a lograr, y es derrotar la revolución bolivariana de Venezuela y con la teoría de ficha de dominó, derrotar a la revolución cubana para apropiarse de América Latina y el Caribe, los recursos naturales y sobre todo el factor geopolítico, porque tiene dos competidores muy fuertes, el caso Rusia y China, que tienen una presencia importante en la región, y Estados Unidos, lógicamente, es una potencia que va en decadencia. En cuanto al tema de las expropiaciones o de las nacionalizaciones, es algo infame. Cuba hizo las nacionalizaciones en arreglo al derecho internacional y a las leyes cubanas, del Estado cubano, en beneficio de todo el pueblo. El único país que no aceptó ser indemnizado precisamente Estados Unidos. Hubo un proceso de negociación y de indemnizaciones de propiedades de ciudadanos de Suiza, España, Francia, Canadá. Estados Unidos no quiso porque ellos, la vanidad y la obcecación también de las distintas administraciones es la pretensión de retomar su dominio en Cuba, o sea, volver, y qué es lo que pretende esta administración, de equivocadamente, trasnochadamente, de tener a Cuba en una situación neocolonial o colonial. Lázaro, Carlos, el tiempo se nos ha agotado. Esperemos que Estados Unidos, desde luego, no se ponga por montera, como se suele decir en mi país, en España, la justicia internacional, aunque ya hemos escuchado al señor Bolton que si va en contra de los intereses de Estados Unidos esto será así, que se siga el criterio de Naciones Unidas, que está pidiendo ese levantamiento del bloqueo cubano, y esperemos, desde luego, que el pueblo cubano siga resistiendo esta oleada de presión y unas acusaciones, en este caso infundadas, que les están haciendo sufrir. Veremos qué es lo que sucede en el futuro y si Estados Unidos va a imponer esa ley de la jungla, que esperemos que no sea así. Os mando un abrazo muy muy fuerte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Termino hoy el programa de este miércoles mirando, si me lo permiten, con cierta lástima a Donald Trump. Lástima, les digo, de ver cómo él, que se siente tan único, tan original, excepcional, una palabra que le parecía un insulto cuando se le atribuía a Obama a su país, sigue empleando una táctica para mí
arcaica, que es anticuada, que está obsoleta, vieja, amenaza, aprieta, radicaliza su discurso para conseguir lo único que desea. En este caso, lo decíamos hace una semana, que es la reelección desde el mismo día que juró su cargo. Cada voto cuenta en Florida, con muchos cubanos exiliados o latinos que miran a Venezuela y a Cuba como si fueran anatema, ese eje del mal, pueden darle un respaldo necesario en las urnas, la derecha radical también, ¿no? Lo peor de todo esto es que, como siempre, los que sufren son los ciudadanos de los países afectados por unas políticas unilaterales que son las que emplea el presidente de Estados Unidos, al que le dan igual las empresas europeas, los cubanos, los venezolanos, usted, yo, los militares de aquí y de allá. Su discurso es de acorralar para conseguir victoria, rédito político y dinero. Cuba sigue resistiendo de la misma forma que lo está haciendo Venezuela. Las injerencias, ya lo ven, están a la orden del día. Lo que pasa que hacerlas en estos dos lugares sería tan descarado que hasta el propio Trump yo creo que se le sonrojaría la cara. Por eso quizás solo amaga y aprieta, pero no ahoga, como dice el dicho. No culmina porque sabe que quizás sería su perdición en la comunidad internacional. De nuevo otro presidente de Estados Unidos que tropieza con lo mismo. El bloqueo continúa, pero debe saber que ni venezolanos en este caso, ni cubanos especialmente, se alimentan del miedo que intenta imponer. No le está funcionando de momento. Nosotros nos marchamos. Dejen sus mensajes. Nos vemos. Chao.